Muchas gracias, seguimos en sintonía y pues como les comentaba al inicio, ayer dimos algunas cifras del informe de perspectivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, pues un informe que nos muestra o nos ayuda a entender hacia dónde se mueve la economía global y específicamente la de América Latina y qué proyecciones se plantean para esta región. En un contexto de desaceleración global, pues hay tensiones comerciales, hay presiones fiscales y la región muestra comportamientos distintos según cada país. Y bueno, para comentar un poco este informe, estos hallazgos y pues un poco la importancia de estos temas, nos acompaña Mario López Roldán, director del Centro de la OCDE para América Latina. Antes dirigió la unidad de discursos e inteligencia de alcance de la organización y ha sido también representante permanente alterno en México ante la OCDE, consejero económico en la Embajada de México en Francia y coordinador de estudios económicos en el Instituto de Relaciones Euro-Latinoamericanas, el IRELA. Así que bueno, muchas gracias por este rato que nos dedicas, Mario. Un gusto tenerte en el programa. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Saludos hasta Costa Rica. Muchas gracias. Y bueno, presentábamos el tema con este informe de diciembre de perspectivas económicas para América Latina, pero antes de entrar en los números, y no espero que te los sepas de memoria, pero bueno, ahí tendrás sus apuntes, pero antes de ir a algunos datos, eh, ¿por qué ¿por qué la OCDE hace este tipo de lecturas y de perspectivas, digamos? Imagino que ayuda a tomar decisiones, pero ¿por qué la OCDE hace este tipo de perspectivas para América Latina? Bueno, a ver, estas perspectivas son las perspectivas económicas de la OCDE que presentamos 2 veces al año. Estas son las de diciembre. Este es un enfoque o un análisis global de la economía global con un enfoque en los países de la OCDE y luego dentro de eso hacemos un zoom para la región, para América Latina y el Caribe. Como tú sabes, hay 4 países latinoamericanos en la OCDE: Chile, Costa Rica, Colombia y México. Tenemos 3 países en proceso de acceso: Argentina, Brasil y Perú. Y luego tenemos unos 5, 8 países que están integrando cada vez más a la OCDE. Entonces, para nosotros es muy importante proveer estos datos porque con base en este análisis, en este diagnóstico, en estas proyecciones, podemos ayudar a los países a ajustar, mejorar, diseñar sus políticas públicas. Es decir, que las perspectivas, por ejemplo, de crecimiento de la economía, del Producto Interno Bruto, ustedes las plantean y, bueno, los países luego podrán hacer ajustes y cambiar esa perspectiva para bien o para mal, pero ya viendo la realidad, ¿no? Claro, mira, algo que la OCDE hace y nos dedicamos desde hace muchas décadas a ello es a presentarle a los países cómo los vemos desde la OCDE, pero también que vean ellos cómo se ven comparativamente con otros países, con las economías más avanzadas. No solamente presentamos los datos, presentamos también recomendaciones de políticas públicas, ¿no? Hacemos un diagnóstico de cómo vemos la situación y luego trabajamos con los gobiernos, de la mano de los gobiernos. Con Costa Rica trabajamos muy estrechamente para ayudarles a diseñar e implementar políticas públicas. Entonces, es un conjunto. No solamente proveemos datos, los datos del Economic Outlook son, digamos, un elemento, un ingrediente que se utiliza en el mejoramiento de las políticas públicas y eso es algo que hacemos juntos, la OCDE, nuestros expertos en cada área de política pública con los países de América Latina. Bien, y estos informes, obviamente no te voy a pedir que nos cuentes toda la metodología, que será algo bien complejo, pero básicamente, ¿cuáles son los principales elementos que toman para los informes? Bueno, mira, lo primero que analizamos para estos informes, tenemos informes en todas las áreas de política pública, pero este en particular está enfocado
más en la parte macro, ¿no? En el crecimiento económico, en cómo se está comportando la inflación en América Latina. Hay una variabilidad importante entre los países en términos de crecimiento e inflación, cómo se están comportando en términos de deuda pública. Los déficits fiscales siguen elevados en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Cómo se están también enfocando en mejorar los servicios públicos a través de la digitalización, cómo está la región también. Bien, pues pasemos un poco a algunas de las cifras, porque el análisis, como lo decías al inicio, bueno, a partir de además de los países que en América Latina integran la OCDE, yo siempre digo OCDE, ahí cada uno lo dice Lo mismo. es lo mismo. Em, eh, pero también hacen estas perspectivas para el resto u otros países de América Latina. Pero de los que tengo a mano, hablabas de Colombia, hablamos luego de Costa Rica, pero hablabas el informe menciona, tiene sus páginas de Colombia, hablan de un crecimiento previsto del 2,8 para este año y 2,9 para el 2027. ¿Eso significa estabilidad o significa más bien estabilidad un poquito quedada? Mira, a ver, primero, este estudio se enfoca, analiza, digamos, la situación económica de 7 países de la región de América Latina, solamente, que son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú, lo que llevamos al 7. En el caso de Colombia, bueno, el 2.8, 2.9, ya lo quisiera la OCDE ahorita para un día de campo. O sea, es un crecimiento, desde luego no es el crecimiento robusto que requieren todos los países de América Latina en términos de creación de empleo, en términos de generación de oportunidades para reducir las desigualdades. Lo ideal sería que estuviéramos creciendo en América Latina los países al 5%, pero un crecimiento del 3%, hoy en día, en las condiciones de incertidumbre y de desaceleración de la economía mundial, es muy sólido. Entonces, Colombia tiene un crecimiento, la verdad, estable, sólido, en este momento en comparación con los otros países de la OCDE. Y vamos, ¿qué me dices de Costa Rica? A Costa Rica lo tenemos más arriba, ¿no? De hecho, es uno de los crecimientos más altos en 2025 de toda la organización, con un 4.2%. Y bueno, ahí también está Argentina. ¿Es sorpresa para el análisis Argentina en un crecimiento de 4.2, 3.9 según el año? Bueno, no es sorpresa, es una grata sorpresa, lo debo decir, pero más que sorpresa, esta es también una recuperación de lo que Argentina había estado cayendo. Nos da mucho gusto que esto también es reflejo de que se están haciendo las cosas de manera responsable, de manera ortodoxa en algunos casos en la política macroeconómica. Y bueno, esta estabilidad se comienza a reflejar en tasas altas de crecimiento. Si bien tenemos una reducción, una moderación a un 3% en 26 y a un por ahí y después una reactivación 3.9% en 2027. Estas son tasas muy útiles para Argentina en este momento para generar los empleos y el dinamismo económico que requiere. Por otro lado, México está un poquito, bueno, un poco más abajo, 0,7% para este año y 0,8 y 1,2 para 0,8 se había pronosticado, pero pareciera que va a quedar en 0,7 para este año y hay un pequeño rebote de 1,2% para el 2026. En efecto, ahí el ajuste de un micropunto no lo notamos mucho, realmente es más o menos lo mismo para 2025. Es una, digamos, una de las proyecciones más complejas la que tenemos que hacer en México, porque es uno de los países, digamos, el país más integrado con la economía de Estados Unidos, y depende mucho también del comportamiento y de las decisiones
tanto de política macroeconómica como de política monetaria de Estados Unidos. Y como tú sabes, en un terreno, en un momento de incertidumbre por las políticas arancelarias de Estados Unidos, pues México, digamos que es el primero que le pega en este tipo de decisiones. Si bien México tiene un acuerdo de libre comercio que lo ha blindado en gran parte de muchos de estos aranceles, pues sí es muy sensible a lo que está sucediendo en la economía internacional. También México está pasando por decisiones de reforma muy intensas, muy importantes en este momento, como la reforma judicial, la reforma de las aduanas, y esto también genera cierta incertidumbre y la inversión prefiere ser cautelosa. Y esa es una de las razones por las que en México en este momento se está creciendo al 0 punto algo. Y para seguir con estos números, bueno, Brasil, otra de las, bueno, la mayor economía de América Latina, ¿no? Tengo entendido. Se prevé un crecimiento de 1,7% para 2026 y 2,2% para 2027, moderado, pero bueno, por lo menos en crecimiento. Sí, definitivamente estas son cifras positivas, ya esa es una buena noticia. En este momento, bueno, está entre el 2.4, 2.5 y digamos que sigue siendo un crecimiento que hay que reconocer en un contexto internacional complejo, muy complejo. Sin embargo, todavía en la mayor parte de los países de América Latina recomendamos que se lleven a cabo reformas estructurales importantes para poder elevar estas tasas de crecimiento a los 5% que necesitamos para crear los empleos y las oportunidades que requieren las economías de América Latina. Pero déjame hacer un punto importante aquí. La OCDE ha venido insistiendo, y su Centro de Desarrollo también, que no es tanto la cantidad, no es tan importante o enfocarse en que se crezca muchísimo. Lo importante es que ese crecimiento se traduzca en oportunidades para reducir las desigualdades económicas y sociales, para crear más oportunidades para los más vulnerables, que sea un crecimiento cualitativo que ayude a dejar atrás los grandes desafíos y problemas de la región. Profundicemos en ese paréntesis, porque más allá de estos números, ese es el punto finalmente, ¿no? Digo, más allá del crecimiento, pues que muchas veces se le critica a la macroeconomía esta situación de no necesariamente estar puntualizando en el bienestar de las personas, necesariamente, porque a nivel de números pueden estar muy positivos y a nivel de realidades entre las personas no notarse tanto. ¿Cómo se puede colaborar hacia que eso suceda en estos países, en los países OCDE de América Latina o en toda América Latina? Mira, nosotros estamos trabajando con los países miembros y los países en acceso y otros países en muchos campos, pero déjame mencionarte tres que son muy importantes. Primero, es muy necesario aumentar la recaudación fiscal porque los gobiernos sin recursos son gobiernos que pueden hacer muy poco para construir los apoyos, para incrementar el bienestar de una manera holística, de una manera amplia. Entonces, la región requiere de mejores recaudaciones, niveles de recaudación fiscal. Otro campo muy importante, la región también requiere de mejores estímulos para la creación de empresas, de ambientes en donde florezcan los negocios responsables, sostenibles, pero se requiere reducir en muchos campos y en muchos países los altos niveles de reglamentación, de regulación, que a veces obstaculizan la creación de empresas y empleos. Y para esto es muy importante la digitalización de los trámites gubernamentales y de los servicios públicos. Ahora, con la incorporación de la inteligencia artificial, hay grandes posibilidades de mejorar en ese campo. Esta es otra área muy importante. Y la tercera, que creo que es fundamental, es la educación. La mejor forma de ayudar a un país a desarrollarse es calificando a sus niños, a sus adolescentes, a sus jóvenes, para que ellos sean capaces
de crear las oportunidades, la riqueza y aprovechar las oportunidades de empleo. Si hoy en día no les ayudamos, les estamos haciendo un muy flaco favor, sacándolos de la escuela con habilidades bajas, sobre todo en campos de la economía digital, porque ahora viene, ya sabes, ahora gran parte de los empleos van a tener un impacto de la economía digital o de la inteligencia artificial, y los nuevos empleos que van a crear estas tecnologías van a requerir de estudiantes preparados. Entonces es otro campo en el que estamos trabajando con América Latina, con la mayor parte de los países. Sin duda, tres elementos muy importantes y desde la mirada que ustedes pueden hacer en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pues es una mirada privilegiada en tanto a acceso a tanta información y a tanto conocimiento para evaluar entonces a los países. América Latina, ¿cómo está con respecto a el mundo, digamos, en estas perspectivas que elabora la OCDE 2 veces por año? Bueno, pues en crecimiento está por arriba del promedio de la OCDE, ¿no? El promedio de América Latina. Eh, si bien es cierto que hay mucho por hacer todavía en términos de reducción de los déficits fiscales, de mayor recaudación de impuestos, de reducción también de las malas prácticas y la corrupción, promoción de la integridad, porque muchas veces de poco sirve recaudar más si gran parte de esos recursos no van a llegar a el bienestar de los ciudadanos. Y luego también apoyar a América Latina para que en la medida en que se vayan creando oportunidades de empleo en la región, no pierda a tanta gente a través de la migración, porque todos los países de la región pierden a algunos de sus más capacitados, más emprendedores, más valerosos y valerosas ciudadanos a la migración, que se van para arriba, para el norte, ¿no? Entonces, vemos a América Latina con sus dificultades y diversidades avanzando en la medida en que se avance en la reducción de las desigualdades y en la capacitación de los jóvenes. Los países van a ir saliendo y se van a ir aproximando más a los niveles y estándares de la OCDE. Un tema que no sé si impacta o cómo impacta o si es tenido en cuenta es el tema político, digamos, en Chile ahora hay una segunda ronda, en Colombia, Perú y Brasil, creo que ya hay elecciones el año que viene, eh, cambios de gobierno, algunos con cambio de signo político. ¿Esto forma parte de las variables que se analizan? Eh, Mira, sí, la verdad es que sí, esto es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta en la OCDE y lo seguimos muy de cerca, porque especialmente en América Latina tenemos un fenómeno que complica el crecimiento y el desarrollo, que es que cuando llega un nuevo partido, un nuevo gobierno de un nuevo color, está tan polarizada a veces y tan delicada la situación que empiezan a haber algunos, digamos, cambios innecesarios de políticas y falta de continuidad, inclusive en las que están funcionando, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy, muy atentos. La OCDE, como sabes, es una organización internacional técnica que se dedica a ayudar a promover el desarrollo económico de los pueblos y de los gobiernos, pero no podemos hacer abstracción de la situación política de los países y tenemos que trabajar con el gobierno que nos toque, el color que nos toque, la ideología que nos toque. Y en ese sentido yo creo que hemos sido bastante eficaces. Muy bien, muchas gracias, Mario López, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por esta profusa conversación sobre este informe de perspectivas económicas de América Latina 2025, de diciembre de 2025. Muchas gracias y no me queda más que felicitar también a las autoridades de Costa Rica, que están haciendo un muy buen trabajo, liderados por digamos, la relación con la OCDE, por el Ministerio de Comercio. El ministro Tovar está haciendo un excelente trabajo. El embajador que tienen allá, Elías Soleil, también está haciendo
muy bueno para intensificar nuestras cooperaciones y nada, pues enhorabuena y sigamos trabajando. Muy bien, muchas gracias, Mario. Era Mario López desde la OCDE. Él es, dirigió durante 15 años la unidad de discursos e inteligencia de alcance de la organización. Ahora es director del centro de la OCDE para América Latina y el Caribe desde 2022. Así que le agradecemos muchísimo su compañía esta tarde y todas sus perspectivas. Bien, y como es jueves, vamos directamente a a la columna de Claudia Uribe, que como todos los jueves, dije miércoles, como todos los jueves, nos acompaña con su análisis relacionado con comercio internacional, relaciones internacionales. Y bueno, vamos a ver qué nos trae hoy, así que le damos la bienvenida y adelante, Claudia. Muchas gracias, Fernando, y muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Aquí traigo unas pildoritas sobre una América Latina en jaque, tan dependiente de los Estados Unidos y de sus exportaciones de materias primas. Vámonos primero que todo para Europa. Fernando, tú y yo nos conocimos por allá en el 2023, cuando comenzó el debate del Reglamento Europeo para la Importación de Productos Libres de Deforestación, EUDR, cuando en Costa Rica advertí sobre el impacto nefasto para Latinoamérica de esta norma tan arbitraria. La evolución y la historia del Reglamento Cero de Deforestación me dio la razón. Este es en realidad la crónica de la improvisación de la Comisión Europea, donde el ambientalismo de escritorio de Bruselas se impuso a la realidad de los bosques y donde la selección de productos puso a pagar a justos por pecadores. Tras la presión de grandes importadores, sobre todo empresas alemanas, la de varios Estados miembros como Polonia, Austria y Suecia, y la de los Estados Unidos, la EUDR ha sido sujeta a medidas de facilitación y su entrada en vigor se ha aplazado por lo menos 2 veces, la última para diciembre del 2026. Hoy, las obligaciones recaen solamente sobre el primer importador. La norma exige probar producción legal y geolocalización satelital a nivel de finca para café, cacao, soya, ganado, madera y palma, y además autoriza a la Comisión Europea a calificar países productores en bajo, estándar o alto riesgo, categoría que finalmente determina los controles posteriores. América Latina es un gran proveedor de estos productos a Europa. Exporta a Europa el 46% de soya, el 25% del café, el 14% de madera, el 7% de carne, el 5% de aceite de palma y el 1.5% del cacao. El café y el cacao son pilares de la economía campesina en muchos de los países de América Latina. El impacto de la EUDR, aún sin entrar en vigor, ha sido demoledor para la región. Varios gobiernos, gremios y empresas han tenido que invertir miles de millones en sistemas de trazabilidad satelital y capacitación y compra de softwares de empresas europeas. Pero el efecto más grave, cuantificado a la fecha, ha sido la compra de tierras para asegurar la trazabilidad vertical por parte de empresas europeas. En Colombia, por ejemplo, la empresa alemana Neumann Café Group adquirió enormes extensiones productoras de café, desplazando pequeños productores. Ferrero Rocher, de la misma manera, la gran productora de chocolate italiano, compró tierras en Uganda. Estas y otras empresas ahora se aseguran sus intereses corporativos, aunque no tengan muy en cuenta los daños sociales de sus adquisiciones. Ya veremos qué declaran al respecto cuando presenten sus declaraciones sobre la defensa de los derechos humanos en los lugares donde adquieren sus materias primas. Ahora, Fernando, pasemos a la diplomacia comercial en Washington. Yo no sé si tú consultabas la página oficial de la Casa Blanca buscando información comercial. Yo, la verdad, no. Sin embargo, hoy, la Casa Blanca es mi nueva brújula informativa. El pasado 23 de noviembre encontré allí un anuncio sobre nuevas alianzas comerciales con Argentina, El Salvador, Guatemala y Ecuador. Los socios latinoamericanos más alineados con Washington según el texto del anuncio. No son tratados de libre comercio, son acuerdos marcos en que todos los países se comprometen a fortalecer primero que todo el empleo en Estados Unidos. Cada país adquiere sus propias obligaciones. Por ejemplo, Argentina reducirá presiones sobre patentes, abriendo el mercado farmacéutico argentino a los productores de los Estados Unidos. El Salvador
adoptará como propia las normas de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos cuando se trata de importar equipos médicos y alimentos. Ecuador eliminará la franja de precios andina, se sumará al Acuerdo de Pesca de la Organización Mundial de Comercio y fortalecerá estándares forestales. Guatemala, además de promover las importaciones agrícolas, garantizará la libre transferencia de datos. Según el comunicado, no es claro qué concede los Estados Unidos a estos países, de la misma manera que vimos en los anuncios de los acuerdos con Japón y la Unión Europea, de los cuales hablamos en una ocasión anterior. Y por último, Fernando, pasemos a la legalidad. La ola de demandas contra los aranceles de Trump va en escalada. Varios estados federados liderados por Oregon acudieron a los tribunales en busca de la declaración de ilegalidad de las tarifas arancelarias. Empresas como Costco, Revlon, Kawasaki Motor también demandaron el abuso de los poderes para decretar la emergencia económica, que a su vez no permite imponer aranceles masivos sin pasar por el Congreso. La Corte Internacional de Comercio de los Estados Unidos ya falló en contra, pero ante la apelación del gobierno es la Corte Suprema la que debe decidir. Si las medidas de Trump se consideran ilegales, los importadores podrán reclamar reembolsos por miles de millones de dólares pagados y los estados podrán solicitar la reparación de los daños causados. El resultado será un fracaso estrepitoso de la estrategia arancelaria de Trump. Sin embargo, queda por preguntarse, ¿se acatará el fallo? ¿Será capaz de ignorarlo? ¿Buscará demorar su ejecución mediante nuevas maniobras legales o políticas? En estos dilemas nos movemos, como cuando cualquier cosa puede suceder, pues así es que funcionan los Estados Unidos de hoy, los Estados Unidos del presidente Trump. Bien, bueno, lapidarios análisis de Claudia Uribe. Ella ha sido ex embajadora en la OMC de Colombia, ex viceministra en Colombia también, así que tiene obviamente información y pues trayectoria para hacer estos análisis tan fuertes, pero tan pertinentes también de lo que pues ella ve en el mundo del comercio internacional y las relaciones internacionales. Agradecemos muchísimo entonces a Claudia Uribe por su columna, por sus conceptos y amigos, a ustedes por una tarde más que compartimos y que nos informamos de cómo está el mundo en temas económicos, financieros y geopolíticos. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá. Eduardo Chavarría en controles hoy en CRC 891 Radio, a quien le agradezco un montón. Me despido, nos vemos en 23 horas, sí, en 23 horas. A las 5 siempre con Fernando Francia fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Concluye A las 5 siempre, economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde.